Uno ve obras que tienen como una necesidad exagerada de ocupar el espacio. Yo me iría como al otro extremo, ¿no? De no ocupar el espacio. Es decir, estoy ahorrando el trabajo al espectador, ya dándoselo compactado para que lo guarde. Me siento como muy poderoso trabajando en una escala en la que puedo manipular todo. Me gusta ver mi mano entrando dentro de una escena, moviendo los objetos, cambiándolos, haciendo como borrón, cuenta nueva. El arte es un dispositivo para mirar la realidad. Mi nombre es Sebastián Gordín. Gordín es un apellido, es un seudónimo. Y soy artista plástico. Diría que soy un constructor. Define bastante bien lo que es ocupar el espacio de las 3 dimensiones. Soy como un escultor o un tridimensionalista, digamos, de alguna manera. Mi nombre es Jimena Ferreiro, soy curadora e investigadora de arte. Sebastián Gordín es un artista excepcional, verdaderamente singular, en el sentido más pleno de la idea de lo original. Tiene un enorme talento, tiene una enorme inventiva y además tiene una capacidad para construir objetos y escenificaciones de una enorme empatía, no sé, de atractivo visual, que puede captar la mirada y el interés de aquel que no esté tan entrenado en los discursos del arte. La infancia en casa queda un poco reducida a lo que son como los restos de ese niño después de todo un día de escuela. Ese es el espacio que en mi caso fue utilizado para empezar a intentar construir un mundo paralelo a ese mundo que era el del agobio de la escuela. Lo que recuerdo más que nada de mi infancia es como si hubiera nacido en primer grado. Y aparte es como el comienzo de un periodo como histórico de la Argentina. O sea, yo empecé la escuela primaria en marzo del 76, que era ya como empezar a vivir en cierta clandestinidad, digamos. Yo pienso que igual parte de eso está en mi trabajo. Cómo se dicen las cosas. Soy medio contrabandista también, en el sentido de que hay ciertas cosas que están un poquito ocultas bajo varias capas. Tengo como esa imagen de la escuela como un de monstruo y uno tratando de llegar, viste, a las 4:15 cuando suena el timbre. ¡Ah! Sobreviví, un día más. ¿Me tengo que limitar a solo una? Me parece que el trabajo de artista no es necesariamente ni de frustración ni de absoluta satisfacción. O sea que no sé si frustración, pero insatisfacción con el trabajo cotidiano de artista es algo como... es una moneda corriente.
para que tenga sentido continuar en ese trabajo, volver al trabajo del taller y volver a intentarlo otra vez. Después vino la Escuela de Bellas Artes, como una secundaria, la Manuel Belgrano. Y ahí conocí un grupo de chicos, del cual yo era el más grande de todos. Eran Esteban Pajés, Emiliano Milillo, Máximo Lutz, Carlos Zuboski, que me introdujeron otro mundo que yo no lo conocía, que era el mundo de la producción gráfica clase B, digamos. Ahí formamos un grupo, que hicimos una revista de historietas en un momento. Y después de ahí empezamos a hacer exposiciones, a mostrar en lugares del under de esa época. Cemento, el Paracultural, Medio Mundo Varieté, donde había como una mezcla de artistas visuales, de performers, de gente que hacía danza, de clowns. En el año 89, a los 20 años, fue como el fin de mi educación artística formal. Y fue también como la separación de este grupo de amigos. Hice mi primera exposición en el Centro Cultural Ricardo Rojas, en el primer año del Centro Cultural Ricardo Rojas, en el 89. Lo que puse ahí fueron pinturas. Era como un apocalipsis de una ciudad, Buenos Aires. La imagen remitía mucho a las reproducciones que yo solía ver y coleccionar de revistas como Mecánica Popular, National Geographic. O sea que había como una cosa muy sombría. Pero por otra parte, tenía que incorporar cierto elemento de humor para evitar que se las tomara muy en serio. Recuerdo en el día de la inauguración, había habido un diluvio en Buenos Aires. El Rojas se había inundado. Me había ayudado Pablo Suárez en el montaje a llevar las obras, a colgarlas. Estábamos con Pablo bajándolas del flete. Y después las típicas inauguraciones del Rojas, donde había vino barato de Dama Juana que comprábamos. Y todos los punks de Buenos Aires yendo a tomar vino y volcando en el medio de la inauguración como una performance. Era para alguien que creía que estaba como entrando en el mundo del arte como un fracaso eso, ¿viste? Pero hoy, ojalá tuvieran la posibilidad de tener una inauguración de una exposición así. Mi primer muestra en el ISI fue en la puerta del ISI. Fue una performance impulsada por un gran amigo mío, que es Roberto Jacobi, que tenía una maqueta del ISI, que había formado parte de una exposición que él había hecho. En ese momento yo venía trabajando en los objetos de pequeño formato, que hacía en cajas de madera, por lo que decidimos hacer una exposición en el ISI y presentarla en el ISI ante el público del ISI en una versión miniaturizada, con un poquito de distancia. Así fue que hice unas instalaciones muy ambiciosas, todo un tamaño de 1 metro por 50. El ISI era un lugar de mucho prestigio para una artista joven como yo, de 20 y pocos años, y participar de una exposición ahí era una meta. En el momento de decidir dónde poner esa maqueta, nos pareció que el mejor lugar sería efectivamente en el ISI. Después de las pinturas estas hubo un periodo de mucha frustración para intentar pintar, y aparte tenía 20 años. Alguien cumplía años y yo quise regalarle un objeto. Todos eran cajas. Todo estaba como contenido ahí. En ese entonces me gustaba mucho el cine de clase B. Solía juntarme con amigos a ver películas. Era la época de la compra de mi primer videocasetera y fue como una especie así de aluvión de ver películas y películas y películas y películas y películas y películas. Con muy poco tiempo de separación, desde la primera visualización de esas películas a la segunda, yo había cambiado un montón y empecé a ver la utilización al mango de un recurso mínimo.
en lo que para mí habían sido hasta ese momento superproducciones. Entonces me empecé a interesar por eso y en producir objetos que miraran el cine clase B de otra manera, ¿no? Una intervención de los colegas y de los amigos en lo que uno venía haciendo, que hizo que yo empezara a mostrar esos regalos de cumpleaños, y a partir de ahí la construcción de objetos se fue complejizando y fue avanzando más hacia lo que yo hago hoy. Era un robot que salía del libro. Hay un relato que se rompe y es difícil reconstruir lo que se venía relatando. En ningún momento fue planteado como un juguete que cobra vida. Sino como un ser monstruoso y abominable y despiadado y destructor. Una intención de hacer algo completamente aterrador que, visto quizás con un poquito de perspectiva, ¿no? Eso aterrador se vuelve como algo ingenuo, inocente, que provoca más risa que miedo. La clave, esa maqueta escultórica, que es el pasaje, ¿no? El pasaje de épocas, el abandono de la pintura y la aparición de estas maquetas, kits para armar, que son los elementos que habían aparecido tempranamente en su infancia, digamos. Ese repertorio del juego que ilustró como su imaginación y su tiempo de ocio. El show de Charly García de Piano Bar en el Luna Park. La puesta en escena de Bicicleta de Serú Girán, como una relación entre la música y la escena. El Circo de Moscú, un lugar de fascinación constante. La consagración de la primavera de Maurice Béjart. La historia del arte a través de los fascículos del mundo de los museos. La pintura flamenca me encantaba. Y sobre todo Bruegel. A ti, la película que sí realmente me maravilló fue Playtime. Autores de cómic que publicaban en la revista Raw. Mark Bayer, era increíble. Y la revista El Víbora, fantástica. Unos dibujos empezaron a poblar esas escenas. Eran siluetas en cartón, pintadas, pero claro, tenían su presencia. Y en un momento pensé en hacer que esos dibujos fueran más corpóreos. Y uno de los primeros que hice fue uno que se llama El Muerto, en el cual este personaje está acostado, bueno, como si estuviera sobre una camilla imaginaria. Esa camilla no está sostenido por una pirámide. Y los pies son más realistas. Es como si en algún momento se estuviera descomponiendo, como si estuviera pasando de un estado a otro. Y no sabían cuál es el estado en el que va a terminar, porque los pies son calcos de hecho de mis pies y la cabeza es como un dibujo de la corrupción de la carne o de la tinta y el papel. Tengo miedo de hablar del miedo. Tengo muchas pesadillas recurrentes. Una es que llego a la cancha de Boca y no tengo las entradas, no tengo entrada. Empieza el partido y estoy afuera de la cancha, veo las tribunas de afuera, escucho los gritos, los ruidos, todo, y me desespero porque no tengo mi entrada y no puedo entrar. Con la muerte me parece que cometo como un error que es tratar de comprenderla, o sea, parece que no. Un error no me lleva a nada, solamente a temerle así como un niño, nada más. Estamos trabajando junto con la editorial Malsalva en un libro que se llama Gordín para colorear, que son los dibujos previos a todos los trabajos que he venido haciendo los últimos 10 años de marquetería. El arte contemporáneo es cada vez más propenso a mostrar procesos y no resultados, y me pareció que puede llegar a ser interesante para mí ver todo eso recopilado y también para los lectores.
Son muchos los diferenciales del caso Gordín. La materialidad encuentra una enorme precisión con la idea. Empezó a construir esas pequeñas cajitas entre el 91 y el 92. Aparece un componente pictórico muy importante, como si la pintura se hubiese metido en esos dispositivos, que después fue sofisticando cada vez más con la creación o el uso de nuevos soportes y nuevos dispositivos hasta, bueno, llegar a sus vitrinas. Estos momentos congelados en el tiempo, que es su obra más actual. Objetos completamente ilusorios. La gente se pregunta qué pasó antes, qué pasó después, ¿no? Hay una cuestión narrativa importante y que parte de esa suposición de que es todo un juego. Al principio era un poquito extraño porque yo era parte de este grupo de artistas como muy jóvenes y nos llamaba la atención de que éramos tomados en serio por gente que venía trabajando en el ambiente artístico de hacía tantos años, como por ejemplo Pablo Suárez, Jorge Gumiermayer. Jorge, bueno, fue como director de la Galería del Rojas, un impulsor no solo mío, sino de un montón de artistas de mi generación. Roberto Jacobi. No solo fue un impulsor, sino que aparte colaboré en varios trabajos. Benedict fue una formación importante para mí, el taller de Barracas. Y después mi mujer, Vanna Andreini, que es poeta y que es desde hace muchos años prácticamente una coautora de muchas de mis obras. Suelo a veces como caer en momentos en los cuales no creo necesario trabajar en ningún proyecto, pero eso nunca dura mucho porque siempre Vanna está ahí como para estimularme y es así fundamental. Hola. Tienen un sistema con vaselina líquida que tengo que... Hay un tanque abajo con una bomba y eso lleva vaselina líquida para arriba. No, y esta podría ser, ¿ves? Porque yo aerosol tengo y me haría falta una pasta negra. Una pasta negra de... ¿Chiquito de 10 o de 100? Fenómeno. ¿Listo? Los materiales con que fui trabajando fueron cambiando mucho y hace un tiempo largo estoy trabajando bastante con la madera. Como elemento de construcción es muy versátil. Pero más que la madera o algún otro material, me parece que el material que más utilizo es la luz. Yo digo que dejé de pintar hace mucho tiempo, pero es una vuelta a la pintura. La luz es el elemento que rige todo. En una época hice unos trabajos con unas mirillas de puerta que reducían la imagen a un punto. Un montón de detalles se perdían por completo porque la mirada a través de la lente miniaturizaba todo. Los materiales con los que uno trabaja, en mi caso, están muy mediados por esos dispositivos, de que el arte es eso, es un dispositivo para mirar la realidad. Eso de aprender a utilizar los materiales en los lugares donde los compras tiene algo relacionado con la utilización de los materiales como un lenguaje, que va más allá del aprendizaje formal. Por eso me gusta mucho trabajar yo con los materiales, comprarlos, aprender a utilizar esos materiales, equivocarme. Esa manera como de utilizar los materiales corrompiéndolos es una manera de construir un lenguaje propio. Cuando uno habla de la corrupción de un material, se podría imaginar como un hecho como penoso, triste, como una cosa como de la degradación. Me parece que ahí entran otras cosas, que es como cierta idea de belleza, de darle a ese material corrupto un estatus, de convertirlo en algo bello. El germen de su trabajo está en la pintura y está en las cajitas. Pero bueno, eso mismo explotó en 1000 pedazos, ¿no? Toda la iconografía
que convoca en sus obras, que lo hace como freak, ¿no? Como erudito, como una especie como de personaje outsider, consumidor de todos los elementos de las culturas populares. Y siempre en esa mediación, ¿no? Mis hijos han estado muy cerca de mi trabajo durante muchísimos años. Tienen como una idea de que tienen un mundo que construir. Son tres, ¿no? Tanto los que utilizan más sus manos para hacer objetos construidos, como es el caso de Vito, que es el que utiliza mucho sus manos, las herramientas, las maderas, todo para construir objetos. Como Gaia, que es la que le gusta más escribir, que escribe fantástico. O Amadeo, que le gusta más dibujar. Esa frase que dice Picasso, que me tomó toda la vida aprender a dibujar como un niño, me pareció una frase como muy esperable, ¿viste? Como se espera que Picasso diga eso. Me parecía como una frase muy marketinera. Pero realmente lo comprendí viéndolos dibujar. Yo también quisiera dibujar así. O sea, empezás a ver de otra manera tu infancia con el aporte de ellos. Y eso es algo así súper fuerte, ver la infancia de uno de otra manera. Es como empezar a vivir de vuelta, de una manera. O vivir de vuelta no me refiero como morir y empezar a vivir nuevamente, sino empezar a vivir otra vida. Las revistas surgieron en realidad como un producto de mi disconformidad con mis propios dibujos. Y empecé a pensar en construir esos dibujos. La madera es así súper atractiva. Se dio como una posibilidad de experimentar, pasando mis dibujos a archivos digitales y cortándolos y armar esos dibujos que remitían a portadas de revistas de fantasía de los años 20, que costaban 5 centavos, se leían en el subte, la gente las tiraba. Eran revistas donde empezaron a escribir los grandes escritores de ciencia ficción norteamericanos. O sea, de juntar esas dos cosas como que de alguna manera tenían el mismo espíritu, mis dibujos que yo descartaba, las revistas que iban a ser descartadas, y con eso hacer un objeto artístico de alguna manera de lujo, hecho con maderas preciosas, con un acabado así finísimo, y que sea todo eso un objeto para conservar. Toda su obra es igual de inquietante, asombrosa y misteriosa, ¿no? Como si alguien, como con puntitas de pie y con guantes blancos, haya atravesado, digamos, todas sus escenas y haya robado algo, modificado algo, ¿no? Y entonces ese personaje está ahí en las revistas, tomó forma finalmente.
No sé si tiene un sentido el arte o si es como un instrumento para dar sentido a otras cosas. Me gusta pensar en arte como una maquinaria, como que produce dispositivos para ver la realidad de manera diferente. El legado de Bourdin, ese equilibrio entre matriz conceptual sin desmedro de la fase material. Conservar esas precisiones que te las da el oficio. Todo eso componen un sistema que es apasionante. El devenir de su trabajo en una coherencia, en un compromiso y en una honestidad, creo que pocas veces vistas en el campo del arte contemporáneo. Hay algo que vimos con los alumnos de Casa Escuela, fue que había cierta idea de que el arte, de que está todo hecho, ¿entendés? Entonces de repente decían, yo quiero hacer tal cosa y tal otra. Y te preguntaban como si era algo que estaba ya hecho. Y el hecho de que ya estuviera hecho, un poquito los desmoralizaba, ¿entendés? A mí me parece que el hecho de que esté todo hecho justamente es lo que hace que esté todo por hacer. Me parece como fundamental, que sean recolectores, que sean capaces de no descartar nada, que puedan utilizar todo y dejarse justamente sorprender por ellos mismos, utilizando cosas que no estaban dentro de sus planes.